a preparar nuestros corazones para que el Señor permita para que nosotros permitamos que la palabra de Dios pueda germinar en nuestros corazones, ¿sí? Antes que nada, bueno, vamos a pasar a la oración. Eh, Antes de orar, quisiera que busquen, por favor, la porción que vamos a leer el día de hoy. Está en el libro de Primera de Pedro, en la primera epístola de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3 en adelante. Vamos a leer bastantito, pero eh, tenemos que tener bastante atención obviamente en lo que se va a compartir, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Bien, entonces, lo vuelvo a detallar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Sí, que toda la gloria, que toda la alabanza sea para el Señor Jesucristo. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos, ¿no? Y efectivamente, como siervos debemos poner en práctica la gran comisión que el Señor les dio a los discípulos antes de ascender a los cielos. Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, aquel será salvo. ¿Sí? Entonces, justamente el día de ayer tocaba un tema acerca del sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo. Sí, lo reitero, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 en adelante, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar directamente con la prédica. De pronto muchos se han de asombrar de verme así, con este corte que tengo. Bueno, lo que pasa es que me dijeron que me parecía La Roca con este corte, pero bueno, no me quiero parecer a La Roca, el actor, sino a La Roca de nuestra salvación, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ¿no? Llegar a ser como el Señor. Entonces, bueno, el día de ayer yo refería justamente, bueno, en la célula referíamos en el estudio acerca de la salvación o el pecado de Cristo, que efectivamente quita el pecado, el sacrificio de Cristo que quita el pecado de la humanidad, ¿sí? Es importante que conozcamos o que entendamos cada uno de los significados de las palabras, para así poder tener una mejor perspectiva de lo que efectivamente la palabra del Señor nos está refiriendo. ¿Sí? Entonces, dice en Primera de Pedro, una esperanza viva. ¿Sí? Vamos a orar primero, ¿sí? Para que el Señor nos dirija en este estudio. Querido Señor, gracias le damos con todo nuestro corazón por este día, Señor. Gracias por permitirnos tomar esta cena, en la cual representa tu cuerpo y tu sangre, fue tu Padre bendito que nos llevó a la redención, Padre celestial. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, es que usted nos ve y podemos, Señor bendito, tener entrada al trono de la gracia, Señor bendito. Muchas gracias. Bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos comprender esta palabra, Señor, y la podamos poner en práctica, Señor, para gloria y honra suya. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Bueno, entonces vamos a empezar. Justamente dice la palabra del Señor, una esperanza viva. Antes de pasar justamente a la lectura de la palabra del Señor, bueno, siempre me gusta a veces dar las definiciones de qué significa cada palabra. Y la palabra esperanza siempre la utilizamos, muchas veces. Y siempre le damos una connotación efectivamente de algo que nosotros estamos esperando, ¿no? Bueno, hay personas, por ejemplo, cuando uno está enfermo, dice, bueno, yo tengo la esperanza de que voy a sanar. O de pronto estoy esperando de pronto algún préstamo, bueno, yo tengo la esperanza de que efectivamente las cosas me van a salir bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver el significado de la palabra esperanza. Eh, yo justamente indagaba o buscaba la definición, dice, esperanza es confianza, es expectativa, hay que poner bastante atención en probabilidad. Esa es la definición que las academias de lengua efectivamente le dan a la palabra esperanza, ¿no? Confianza, expectativa, seguridad y certeza y probabilidad, ¿sí? Esta palabra proviene del hebreo tikvah. Justamente yo me puse a investigar esta palabra tikvah y el, el himno nacional de Israel empieza justamente o tiene referencias con esta
con esta palabra, tikvah, hatba, justamente tiene esta palabra el himno nacional de Israel. Entonces, esta palabra dice que hace referencia a una esperanza que comúnmente se le espera, o es una expectativa de lo que efectivamente se va a tener, o de lo que se desea. ¿Ya? La esperanza, de manera superficial, o como lo describen las academias de lengua, indican que es una confianza, una expectativa, una seguridad, una certeza, una probabilidad, pero en el hebreo ellos, en cambio, es como una confianza efectiva de que sí o sí, efectivamente, eso lo que ellos están esperando va a pasar. Entonces dice que la palabra tikvah alude o simboliza a un cordón o a una cuerda. Es como cuando el niño está dentro del vientre de la madre. Bueno, yo cuando estaba en el vientre de mi mamá, yo no sabía, porque obviamente no tenía conciencia, pero obviamente había algo que a mí me alimentaba o me permitía a mí tener la sensación de pronto de mi mamá, ¿sí? Que era en este caso el cordón umbilical. Amén. Entonces, ese cordón a mí me mantenía sujeto a mi mamá o a cada uno de nosotros. Nos mantenía sujetos a nuestras madres, mientras estábamos dentro, efectivamente, del vientre de nuestras madres. Y estar dentro de ese vientre nos daba a nosotros, o cualquier niño que está en el vientre, les da el sentir o ese sentimiento de protección de su mamá, porque está conectado justamente con la nodriza, o en este caso con su mamá, a través del cordón umbilical. Entonces, eh, la palabra tikvah simboliza un cordón o una cuerda, y esto de aquí se une con la raíz hebrea que significa kavá, que significa unirse o recolectar, ¿sí? Entonces, cuando hay un cordón, vamos a suponer, en este caso, el niño, ¿no? De un lado el cordón está el niño y del otro lado está obviamente su mamá, ¿no? Obviamente conectado. Entonces dice, eh, Cabá significa unir, recolectar o esperar algo unido con la misma cuerda al otro lado. Entonces, la esperanza es, o sea, para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, es algo que es como esto de aquí, es algo como que de pronto eh, yo voy avanzando y sé que al final de la cuerda yo voy a tener justamente algo, voy a tener algo que me está esperando. Y efectivamente, el pueblo de Israel todavía está esperando una promesa que ya vino hace 2000 años, que fue su Mesías. Efectivamente dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Pero bueno, no es que el Señor ha desechado a Israel. Israel al final de los tiempos será restaurada porque va a reconocer efectivamente a su Mesías que vino hace 2000 años. Israel pensaba de que el Mesías iba a venir a libertarlos de la esclavitud de los romanos, de pronto con un ejército o de pronto haciendo guerra. No, pero el Señor bajó manso y humilde. Nació en un pesebre, entró a la ciudad de Jerusalén en un asno prestado, y todo fue justamente así la vida del Señor. Ayer justamente lo detallábamos en la célula. El Señor aquí en la tierra no tuvo nada propio, no tuvo absolutamente nada propio. Lo que sí fue propio de él fue el escarnio, el sufrimiento, el desconsuelo, la desesperación, justamente cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Eso sí fue propio de él, porque efectivamente era lo que le tocaba vivir, le tocaba pasar por la humanidad. Ayer hablábamos justamente acerca de la sustitución. Era necesario de que haya un sustituto para la humanidad y que pueda ser presentada delante de Dios Padre, para poder aplacar o apaciguar la ira de Dios contra el pecado. Entonces, era necesario de que efectivamente algo santo tenga que, tenga que haber redención, o tenga que haber derramamiento de sangre para que haya redención de pecados. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces era necesario de que efectivamente algo santo o alguien santo ocupe el lugar de la humanidad. Nosotros somos seres humanos, nosotros somos en nuestra carne, no mora el bien, efectivamente nuestra carne es pecadora. Entonces, nuestra carne, nuestra sangre, que es efectivamente, hola, hola, ¿sí me escuchan?
Hola, hola. Hola, ¿si me escuchan? Hola. Sí, hermano, sí se ¿Sí se escucha, me hermano. escuchan? Ah, ya, listo. Es que leí un mensaje de Denis que decía que se quedó. Ya, listo. Ok, listo. Entonces, bueno, como les decía, entonces era necesario de que efectivamente alguien santo ocupara el lugar de la humanidad. Nosotros como, como humanos, como naturaleza caída, no podemos heredar el reino de los cielos así, en nuestra condición. Necesitamos ser revestidos justamente, como ayer referíamos en la palabra. Y no solamente lo referimos, sino que también dice en el libro de Juan, capítulo 3, cuando Jesús le habla a Nicodemo, que efectivamente para que él pueda entrar en el reino de los cielos, tiene que haber nacido de nuevo. Y es justamente lo que vamos a ver en este momento. Entonces, la esperanza, el significado efectivamente, dice que, bueno, un pastor decía de que la esperanza, en la actualidad, esta definición se ha perdido en el significado para lo cual fue creada. Porque la esperanza, la definición, a un comienzo fue una connotación espiritual, no terrenal. Entonces dice, cuando hablamos de esperanza, dice, relacionamos la misma con cosas positivas, efectivas, que pueden suceder en nuestra vida. ¿Sí? Este pastor detallaba, dice que la esperanza que se vive debajo del cielo es una esperanza de pocos minutos u horas. Cuando usted, un ejemplo, está esperando algo que va a suceder en su vida, y vamos a poner el ejemplo de que el Señor le concedió de pronto algo que pase en su vida, algo positivo. Bueno, yo obtuvo esa bendición. Ya hasta ahí llegó la esperanza en base a eso que usted estaba pidiendo. Entonces, este teólogo refería de que la esperanza del hombre es como un switch de la luz. Cuando usted, un ejemplo, tiene problemas, ¡puc!, activa la esperanza. Hoy tengo esperanza de que el Señor me va a salvar. Pero mientras no pasa nada, ese switch está apagado. Entonces decía de que, decía este pastor, el por qué, él se preguntaba el por qué el hombre justamente tiene este pensamiento de esperanza. La esperanza siempre en nuestras vidas, en nuestra mente, está como un chip que es una connotación de aquí de la tierra. Pero vamos a ver lo que dice Pedro en su primera epístola. Dice, una esperanza viva. Pedro empieza dando la alabanza al Señor. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, lo vuelvo a leer. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Sí? Entonces, dice el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando la persona efectivamente viene a Cristo, viene o acepta al Señor Jesucristo en su corazón, nace nuevamente. Jesús le refería a Nicodemo y le decía, no te maravilles que es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo, siendo un intérprete de la ley, siendo un maestro de la ley, le decía, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puedo yo, siendo viejo, entrar en el vientre de mi madre por segunda vez? Y el Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está en el versículo, en el capítulo 3 versículo 12 creo que es, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, el Señor le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nacer del agua, o en este caso renacer del agua, es cuando nosotros damos efectivamente cabida a la palabra del Señor en nuestros corazones. El salmista decía, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Sino con guardar tu palabra. Nosotros, los seres humanos de por naturaleza, somos religiosos. Siempre estamos buscando poner algo más a la obra redentora que el Señor ha hecho. Y no es así. No hace falta absolutamente nada. Solamente está de que nosotros levantemos nuestras manos para poder tomar la mano del Señor y que rendamos nuestros corazones. Ayer justamente refería la diferencia entre el trigo y la cizaña. Sí, y esto es algo, esta diferencia que el Señor da justamente está en la palabra, en la parábola del sembrador.
directamente es algo evangelístico, porque efectivamente las dos son iguales, pero la diferencia es que el trigo, cuando ya crece, el trigo se doblega. En cambio, la cizaña se mantiene erguida y resiste al Señor. Y asimismo es el corazón del hombre. Justamente ayer también lo tocábamos. Efectivamente, el corazón del hombre resiste a la gracia de Dios. Yo voy a hacer una pregunta, y obviamente no me la van a responder porque no estamos en la iglesia, ¿no? Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted quiere ir al reino de los cielos o quiere ir al cielo, como se dice? Respóndaselo usted. Cuando nosotros éramos niños, yo me acuerdo cuando era niño, yo creo que algunas veces, de pronto el hermano Julio me dice que sí. Cuando nosotros éramos niños, nosotros decíamos, bueno, yo cuando ya me muera, me voy a ir al cielo. Bueno, efectivamente no teníamos conciencia efectivamente del pecado, pero cuando nosotros empezamos ya a hacer lo malo, ya efectivamente teníamos una conciencia de que estábamos pecando, que estábamos haciendo algo malo en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando un niño, voy a poner un ejemplo, cuando un niño de 2 añitos, 3 añitos, parte de la presencia del Señor por cosas de la vida directamente, ese niño va directamente a la presencia del Señor, porque es una criatura que no ha cometido pecado. Yo no puedo decir lo mismo de mí, o cada uno de ustedes, no lo sé, porque efectivamente somos pecadores y a diario estamos pecando. Incluso George McDowell, que es un predicador, él decía que aun cuando nosotros estamos orando, aún hasta allí a veces estamos pecando, porque nosotros estamos en oración y se nos vienen pensamientos a la cabeza y ahí estamos, Señor, perdóname por esto, y estamos así en continuo arrepentimiento. Pero eso lo hace la persona que ha nacido nuevamente, porque efectivamente, como decíamos en la palabra hebrea, el cordón, tenemos el cordón de nuestra salvación a través de la fe en Cristo. Nosotros a través de la fe, de este lado, como justamente se refería, estamos nosotros confiando en el Señor, aunque no lo vemos, y eso justamente lo dice Pedro en la epístola. Pero del otro lado, cuando ya alcancemos efectivamente el resultado de la justificación o de la salvación, tendremos la esperanza de la vida eterna en Cristo, allá arriba en los cielos, hermanos. Por eso les preguntaba, si usted quiere ir al cielo, en lo personal, no soy merecedor de ir al cielo, sinceramente, pero a través de Jesucristo, a través de Cristo, a través del Señor, en mi corazón, en mi vida, tengo entrada al reino de los cielos. Y lo digo con toda la convicción. Hay muchas personas que de pronto uno les pregunta, ¿qué pasa si de pronto la muerte te sorprende en este momento? ¿A dónde vas? Se quedan de pronto pensando. Pero la convicción no es que de pronto uno dice, bueno, yo sé que voy al cielo. No, esa convicción te la da el Espíritu Santo de Dios. Cuando el creyente o la persona acepta a Cristo en su vida, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones y nos sella, como dice la palabra, hasta el día de la redención. Y efectivamente quiero tocar algo que Alex refirió justamente cuando comenzamos el culto. Alex se estaba refiriendo justamente de que la venida del Señor Jesucristo está cerca y que la iglesia debe estar vigilante, esperando a la venida de su Señor. Y efectivamente es así. Cada uno de nosotros, efectivamente, como redimidos, debemos esperar, como renacidos, debemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. La venida del Señor es inminente. Y cuando Él venga por su iglesia, los que han sido revestidos de la sangre de Cristo serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor. De pronto dice la palabra que dos van a estar en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Pero ahí viene el punto del hombre, de que el Señor está extendiendo su mano todos los días de su vida, pero el hombre resiste al perdón de Dios, resiste la misericordia del Señor, resiste la sangre de su Hijo Jesucristo, que fue algo tan difícil que tuvo que pagar en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero bienaventurados todos aquellos que, aunque no lo han visto el Señor, creyeron en sus corazones y lo recibieron como Señor y Salvador personal. Y el Señor se goza. Dice la palabra de que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. Entonces dice, el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí viene una de las promesas, dice, para una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, que no se marchita, que no se daña, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, la humanidad, si usted le pregunta a alguna persona, ¿para qué vino Cristo a morir aquí a la tierra? Y las personas le van a decir, bueno, el Señor vino a morir por los pecados de toda la humanidad. Bueno, claro, efectivamente. Pero la revelación es que Cristo vino a morir efectivamente, pero el punto principal o la revelación es que Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros, bendito sea el nombre del Señor, los que hemos podido degustar de haber aceptado a Cristo en nuestra vida, somos nuevas criaturas. Somos revestidos de Cristo. Entonces, Jesús vino justamente a hacer eso, a hacernos nuevas criaturas. Como les decía, nosotros no podemos heredar el reino de los cielos inmediatamente porque somos pecadores. Pero en Cristo dice la palabra de que somos más que vencedores. En Cristo efectivamente hay libertad, hay perdón de pecados, hay redención. A través de Cristo hay vida eterna. Y esa es la esperanza viva. Cristo es nuestra esperanza viva. ¿Por qué? Porque, como dice esa alabanza, yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Entonces, porque Cristo vive, nosotros también vivimos. Y porque Cristo vive, yo también vivo. Y algún día estaré allá arriba en el reino de los cielos gozándome con mi Señor, porque es la promesa que el Señor ha dado a todo aquel que en Él ha creído, ¿no? Entonces dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa fe es justamente el cordón que nos mantiene a nosotros adelante, que nos mantiene con la visión puesta en la mirada del autor y consumador de nuestra fe, al Señor Jesucristo. Es ella es la que nos permite a nosotros dar un paso día a día adelante y de pronto arrodillarnos y ganar las batallas de rodillas. Es esa fe la que nos dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo no he visto de que el Señor de pronto me haya dado un certificado aquí, me dice, bueno, Giovanni Velázquez, tu nombre está escrito en el libro de la vida porque aceptaste a Cristo en tal año. No, yo no he recibido eso, pero es la fe en el sacrificio de Cristo y en su sangre y a través de su Espíritu Santo que a mí me da la convicción efectivamente de que soy salvo. Entonces, ¿cuál es el resultado de ser salvo? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? El resultado de ser salvo o el resultado de la justificación es justamente eso, de llevarnos el Señor al reino de los cielos. Y esa fue la promesa que el Señor les hizo a los discípulos. A ustedes les conviene que yo me vaya, me dice, porque voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice el Señor. Pero no los dejaré solos, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de la promesa, para que esté con vosotros todos los días, a cada hora, a cada instante, a cada segundo, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces dice, en el versículo 6, en el cual vosotros os alegráis. Entonces nosotros, como revestidos o redimidos de Cristo, nos alegramos, cantamos alabanza, cantamos Él volverá algún día. Y estamos esperando efectivamente la venida de nuestro Señor. No importa, como dice el salmista, aunque la tierra tiemble, aunque el mundo se conmueva, nosotros no estamos efectivamente atemorizados. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en la roca de nuestra salvación, que es Jesús. Hay un salmo muy bonito, ya mismo se los voy a referir, ya cuando estemos finalizando, que habla justamente acerca de los que confían en Jehová, que serán como el monte de Sión, que no se conmueve. Sí, ese monte grande, ese monte poderoso, así son los que confían en Jehová. Entonces dice, en el cual, en lo cual, perdón, en estas promesas, nosotros nos alegramos, dice, aunque por un poco de tiempo, dice Pedro, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Y es necesario, hermanos, de que cada uno de nosotros, dice el Señor en su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz
Niéguese a sí mismo, perdón. Tome su cruz y sígame. Entonces, nosotros llevamos una cruz a cuesta. Nosotros, para el cristiano o la persona que ha sido revestida de Cristo, es un camino de negación. Es un camino que efectivamente nosotros con dificultad, efectivamente avanzamos y avanzamos porque esta carne se revela. Pero Romanos 8 dice de que en Cristo tenemos victoria, en Cristo somos más que vencedores, mis queridos hermanos. Debemos afianzarnos de la promesa del Señor que en su nombre, hermanos, tenemos victoria. Hay muchos hermanos que de pronto estuvieron en la iglesia hace mucho tiempo y se apartaron. Y es algo bastante triste porque degustaron de esa gracia inefable que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Pero es tiempo, hermano, hermana, amigo, amiga, es tiempo de que te reconcilies con el Señor, es tiempo de que vengas a los pies del Señor. Es tiempo de que puedas reconciliarte con el Señor. El Señor no te ha hecho nada, el Señor no te está dando de pronto algún calvario, no, el Señor te está brindando vida eterna, te está brindando salvación y perdón de pecados, para que algún día estés también allá arriba en el reino de los cielos con Él gozándote y alabando su santo nombre. Entonces dice, es necesario de que por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos. Es necesario también, hermanos, la prueba. Es necesario de que nosotros tengamos que ser afligidos por un poco de tiempo. Porque un ejemplo, no digo un ejemplo, sino que efectivamente el sufrimiento, no es que obviamente nos gusta sufrir porque no somos masoquistas. A mí en lo personal no me gusta sufrir. Si a veces me pego en el dedo y está que me duele y no voy a ser masoquista para darme otro martillazo en el dedo, no. Sí, obviamente, pero a través del dolor el Señor nos va moldeando. En antes cantábamos, por eso justamente pedí esa alabanza que decía, la gloria es para ti. Y dice, vasijas de barro, tú eres el alfarero, Cristo Mesías, gran redentor. Nosotros somos como el barro en las manos del Señor. El alfarero empieza a moldear la masa. Y cuando hay algún lugar que a pesar que lo está moldeando, no se amolda a como el alfarero quiere, el alfarero empieza a golpear esa parte. Empieza a golpear, empieza a golpear, empieza a golpear, hasta que va dando efectivamente la forma a como el alfarero lo quiere. Entonces, así también somos nosotros. Es necesario de que nosotros también tengamos que, de pronto, en ciertas partes, que el Señor tenga que golpear nuestra vida para ir moldeando nuestro carácter. Tenemos mayor ejemplo, el del Señor Jesucristo. El Señor cuando estuvo en el huerto de Getsemaní dice la palabra de que tanta fue su aflicción de que su sudor eran gotas tan grandes como sangre. Desde ese momento ya el Señor estaba siendo molido por nuestros pecados. O como la espada, o como una espada, cuando recién la está haciendo el herrero, dice de que el herrero mete el metal al fuego y lo pone en el fuego por bastante tiempo. Luego de eso lo saca y le empieza a pegar para forjar una espada. Y al último es una espada bastante filosa y muy bonita. Así mismo somos nosotros en las manos del Señor. El Señor, es necesario que el Señor nos conduzca al desierto de la prueba, así como Moisés, así como el Señor, 40 días y 40 noches en el desierto ayunando, buscando la presencia del Señor. Así tenemos que ser también nosotros. Es necesario de que a veces seamos llevados al desierto para poder ser probados. Muchos en ese, cuando han metido o el Señor los ha llevado al desierto, muchos han claudicado de su fe y han caído. Y muchos se han quedado allá abajo. Y no se aferran de la promesa del Señor y dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Esa es la promesa. Debemos levantarnos. Si estás apartado, regresa a los pies de tu Señor. Regresa a tu Salvador, que tanto te amó, que dio su vida por ti y te redimió con su sangre de tus pecados. Vuelve a Él. Entonces dice, el versículo número 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos esta fe que es mucho más valiosa que efectivamente que cualquier dinero u oro o piedras preciosas. Porque el dinero no puede comprar la salvación. El dinero no puede comprar la vida eterna. El dinero no puede comprar la esperanza en Dios. El dinero no puede comprar la reconciliación.
de una persona con Dios. No puede, pero la fe sí puede. La fe en Cristo sí puede. Y es esa fe la que nos da la victoria para poder seguir adelante, mis queridos hermanos. Entonces dice el versículo número 8, a quien amáis, o sea, refiriéndose a Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ustedes se alegran, dice, con gozo inefable. Inefable significa inexplicable, que no lo podemos decir. Dice, ustedes se alegran con gozo inefable o inexplicable y glorioso, dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Mira lo que dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, allá arriba en los cielos. De pronto pueda que estemos, la otra vez me preguntaba la hermana Jennifer Ponce me decía, hermano, me dice, algún día, de pronto si Cristo viene y nos arrebata, y si ya nos lleva, y dice, de pronto nos acordaremos de pronto de lo que queda aquí en la tierra. Yo le digo, sinceramente, no sé, hermana, le digo. Yo le digo, pueda que sí. Y ella me dice, yo creo que de pronto pueda que el Señor de pronto, como nos reviste en su gracia, es decir, un cuerpo glorificado, de pronto pueda que no nos acordemos. Pueda que sea así, no lo sé, pero efectivamente lo que sí sabremos es de que al fin estaremos con nuestro Señor y al fin lo veremos cara a cara, al fin lo veremos y nos podemos postrar delante de su presencia alabando y bendiciendo su santo nombre y estar con Él para toda la eternidad. Esa es la promesa de la salvación. Por eso vino Cristo a morir por usted. Por eso vino, no vino de porque es masoquista o es loco, no, por eso vino. Vino para poder hacer nuevas todas las cosas, justificarlo usted y llevarlo al reino de los cielos, para estar con Él, porque lo ama. Cristo te ama. Cristo te ama con amor inexplicable. Entonces dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. O sea, ellos tenían interés justamente acerca de esta persona que iba a traer salvación a la humanidad, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces ellos recibieron efectivamente la revelación. Isaías lo recibió. En el capítulo 9 justamente habla Isaías acerca de el reinado justo del Mesías. Y habla justamente acerca de su nacimiento. Y en el en el capítulo 53, en cambio, habla acerca de los sufrimientos del siervo de Jehová. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 11 o 12 del capítulo 53 de Isaías, dice de que, y el Señor verá la aflicción de su alma, verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá la aflicción del fruto de su alma y quedará satisfecho. Entonces, la aflicción de Jesús en la cruz trajo justificación a la humanidad. Entonces, todo aquel que acepta a Jesús en su vida y que renace en Cristo a través de su palabra y por su Santo Espíritu, hermano, yo en lo personal pienso de que el día que yo me arrepentí de mis pecados y acepté a mi Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo me imagino de que Jesús allá arriba se ha de haber estado riendo, pero no de pronto burlándose, no, se ha de haber estado riendo porque de pronto ha de haber dicho, valió la pena, valió la pena haber muerto en la cruz, valió la pena. Y eso es lo que habla el libro de Isaías. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo, mi siervo justificará a muchos, dice luego en el versículo 12 o 13. Por su conocimiento, justificará mi siervo a muchos. Y eso yo pensaba, siempre he pensado eso, de que de pronto cuando una persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo en su corazón, el Señor se goza, el Señor se ríe y dice, bueno, valió la pena haber de pronto pasado esos dolores, de pronto mis manos traspasadas, mi costado, la corona de espinas, valió la pena. Dice el versículo número 12, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, o sea, los de tiempo postrero, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Imagínense, entonces, la escritura que tenemos nosotros, los ángeles, cuánto anhelan mirarla, lo dice la palabra del Señor. Ellos anhelan celosamente poder revelársele la escritura que al hombre se le reveló. Pero imagínense que efectivamente
duro es el corazón del hombre de que se les presenta el evangelio de salvación, se les presenta efectivamente la salvación a través de Cristo, pero el hombre resiste. Al hombre se le habla de religiones y el hombre se siente a gusto, pero cuando tú le hablas de Jesucristo y le hablas de la salvación en Cristo, te resiste y te dice, no, yo creo en Dios. Sí, pero yo vengo a hablarte de Dios, vengo a hablarte de Jesús, de aquel que murió en la cruz del Calvario por ti, pero no les gusta. Y eso es justamente la dureza del corazón, porque no quieren saber del Mesías. Y es algo triste, que inclusive los ángeles, nosotros dice la palabra que somos superiores a los ángeles, que los ángeles vienen a ser como siervos de nosotros. Los ángeles anhelan celosamente esta escritura que nosotros tenemos. Pero el Señor nos las ha dado a nosotros, a la humanidad, para que podamos caminar por el camino del Señor. Y aquel camino es Jesucristo. Juan 14:6. Como lo dicen, ya me imagino, yo siempre lo repito, ya tienen que sabérselo, ¿no? Jesús les dijo, he aquí yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, para poder ir terminando, en el versículo número 13, aquí viene en cambio el llamamiento que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Dice, llamamiento a una vida santa. Vivimos en tiempos proféticos, hermanos. La venida del Señor es inminente. En cualquier momento puede sonar la trompeta. En cualquier momento el Señor vendrá por su pueblo. ¿Estás preparado? Es mi pregunta. ¿Estás preparado? Creo que cada uno de nosotros debe respondérsela en su corazón. ¿Estás preparado para la venida del Señor? Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, ceñid vuestros lomos en perdón, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice. Ceñid significa revestirse. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, o sea, antes de Cristo, sino como aquel que perdón, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Eso el Señor justamente lo dice en el libro de Levítico capítulo 11, versículo 45. ¿Sí? Entonces dice el Señor, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, mira lo que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, desde ahí parte todo, el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces dice la palabra que si invocamos nosotros por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse, dice el Señor, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y efectivamente, aquí nosotros estamos de paso. Los que efectivamente hemos creído en el Señor, estamos de paso, estamos esperando la venida de nuestro Mesías. Pero tenemos una esperanza viva, que es en el Señor. Pero ¿qué pasa en cambio, con los que no tienen esperanza? ¿Qué pasa con aquella persona de que no le importa y rechaza a Cristo en su vida? Dice en el libro de Proverbios, Proverbios 11, capítulo 11, versículo 7, dice, cuando muere el hombre impío, o en este caso el pecador, perece su esperanza, y la expectación o la espera de los malos perecerá. Entonces, cuando el hombre impío muere sin Cristo, no tiene esperanza para nada ya. Aquí en la tierra es que nosotros efectivamente decidimos con quién estar. Proverbios 14:32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo, aun en su muerte, tiene esperanza. Amén por eso, porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Puede que la muerte nos sorprenda hoy, o mañana, o aquí a 60 años, no lo sabemos. Pero aún el que ha recibido de Cristo en su vida, aún en su muerte, tiene la esperanza. ¿Por qué? Porque
irá al reino de los cielos. Y es la promesa del Señor. Termino ya con estos versículos. Dice, sabiendo que fuisteis, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con qué dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza, y que vuestra esperanza sea en Dios, vuestra fe y esperanza sea en Dios. Entonces, tenemos allí justamente las herramientas. Dice de que en el libro de, creo que es Timoteo o Tito, no recuerdo muy bien, que habla justamente acerca de la armadura de la fe y la armadura, perdón, de Dios. Y una de las partes de la armadura es la fe, que es el escudo de la fe, con el cual nosotros podemos apagar los dardos del maligno. A veces nuestra fe se ve debilitada porque no estamos leyendo la palabra del Señor, no estamos orando, no estamos en la presencia del Señor. Estamos de pronto, discúlpenme por favor, no quiero que ustedes piensen que yo soy un extremista y cosas así, pero a veces estamos en otras cosas y me incluyo. Estamos jugando play, estamos de pronto viendo redes sociales, viendo la novela, viendo tantas cosas. Hermano, yo creo justamente, hay un varón que yo sigo que se llama Gary Lee, es un evangelista, y él justamente decía de que aún por este tiempo que estamos nosotros en cuarentena, el Señor nos va a pedir mayordomía. De pronto, cuando todo estaba normal, efectivamente, bueno, pasábamos ocupados en nuestros trabajos, llegábamos a estar en la casa y cosas así. Pero ahora tenemos tiempo aquí en nuestro hogar para poder leer la palabra. Tenemos tiempo para orar, para poder rendirnos ante la presencia del Señor. Pero la pregunta es, gracias, Denis, Efesios, sí, efectivamente. Entonces, eh, ¿estamos efectivamente nosotros en comunión con el Señor? ¿Estamos esperando en esa esperanza viva, como dice la palabra del Señor? ¿Estamos esperando efectivamente la venida de nuestro Mesías o nos estamos preparando para la venida del Señor? Solamente cada uno de nosotros sabe si efectivamente lo estamos haciendo de corazón. Termino ya con esto de aquí. Dice, versículo número 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, dice el Señor, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Nosotros somos pasajeros. Dice, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues entonces, te dice iglesia, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquella leche no adulterada es la palabra del Señor. Hermanos, ahorita se han levantado un pocotón de predicadores. Yo a veces escucho, hay unos que efectivamente hablan cosas correctas, pero hay muchos que hablan cosas incoherentes. Hay muchos que dicen, no, es que Dios me dijo que esto aquí me reveló que tal día va a venir. Hermanos, la única palabra, la única leche, como dice la palabra, no adulterada, es la palabra del Señor. De esta palabra es que nosotros tenemos que fiarnos al 100%. ¿Sí? Esta es la escritura que vino del cielo y la que va el Señor, en la cual el Señor nos ha dado para que podamos perseverar en ella. Y algún día, como refería, ¿no? El cordón. Algún día del otro lado de ese cordón tendremos la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Bien, le damos gracias a nuestro hermano Giovanni Velázquez por compartir la palabra del Señor. Hay aquí unas peticiones de bienvenida.